los aspectos más relevantes que hay que considerar en la valoración de las pruebas es la narrativa sobre los hechos. En materia de valoración de pruebas y en materia de derecho probatorio, es esencial distinguir lo que es un hecho de un medio de valoración de la prueba. De hecho, los hechos en el proceso no se prueban. Los hechos son datos que están constatados, son cosas que han ocurrido. Y en todo caso, lo que se va a valorar propiamente es lo que se dice del hecho, la forma en que se narra la mecánica de hechos o la mecánica en que debieron haber ocurrido los hechos, para corroborar si efectivamente acontecieron como se están declarando. En ese sentido, les repito nuevamente, el hecho no se prueba, lo que se prueba es lo que se dice del hecho. Los hechos están prácticamente allí. En un homicidio tenemos un cadáver, en el robo de urnas de electorales, pues tenemos que precisamente no está la urna porque se robaron los votos. Esos hechos están, por eso se inician los procesos. Lo que prácticamente llevamos a juicio, que son los medios de prueba, son las formas en que narramos que ocurrieron los hechos y tratamos de hacer constatar que nuestra narrativa coincide con la mecánica de los hechos en la realidad. Aquí verán ustedes que propiamente el campo de la valoración probatoria tiene mucho que ver con las narrativas, tanto en el derecho civil como en el derecho electoral o en el derecho laboral, en las diversas áreas, siempre se hace referencia a que debe hacerse una narración detallada de los hechos a la hora de que precisamente se plantea la pretensión, y la carga de la prueba precisamente va en el sentido del que afirma que los hechos ocurrieron de tal manera. Como verán ustedes, el campo de la valoración de los hechos entra dentro de un campo muy cercano o prácticamente ya está inmerso en el campo de la argumentación jurídica, donde precisamente hay que saber cómo justificar, sustentar, exponer una idea de la mejor manera. Decía el psicólogo Lev Vygotsky, las cosas que apreciamos no están en nuestra mente como una narración lineal, sino como un todo prácticamente en el que vemos las cosas de golpe. Ya cuando exponemos los hechos con nuestras narrativas, establecemos relaciones de sujetos, verbos, predicados, de tal modo que establecemos antecedentes, consecuentes, eventos contingentes o circunstanciales, y prácticamente las y los operadores jurisdiccionales exploran si estas formas narrativas coinciden, tienen coherencia y si efectivamente también tienen congruencia con la realidad misma. La diferencia entre la coherencia y la congruencia, valga la pena señalarlo en este punto, es que la coherencia es una hilación de ideas, que incluso es posible decir que demostrativamente ocurrieron de esa manera. Sin embargo, cuando hablamos de la congruencia, es ir un poco más allá, es tratar de averiguar y tratar de constatar que lo que fue posible y expuesto con la narración de una manera coherente e hilada de una manera adecuada, efectivamente tiene un correlativo en la realidad. Si efectivamente las cosas y los hechos pueden constatarse con algún tipo de indicio o realidad fáctica en la que se pueda avalar que los hechos ocurrieron de la manera en que se narran. Muchas veces el fracaso de un proceso radica en la falta de exposición clara de las partes. En el campo del área penal, la experiencia nos muestra que muchas veces los ministerios públicos o la fiscalía no tienen una gran pericia para poder expresar una serie de ideas claras, adecuadas a la defensa de un asunto. Incluso los policías que hacen primeras detenciones o los que hacen los informes policiales homologados, que son el material con el que trabajará los ministerios públicos, pues a veces dan elementos que están narrados de una manera poco clara o muy ambigua. Mucho del éxito del campo del derecho y del triunfo ante las decisiones jurisdiccionales será precisamente que podamos exponer ideas de un modo claro y preciso. Decía Roman Jakobson que la palabra también es ética. Hay que saber decir las cosas y no dejar el planteamiento de una manera ambigua y confusa. Saber decir una idea o plantear que algo ocurrió y decir que los hechos fueron de este modo y no de otro, lleva también la palabra de la persona que lo está atestiguando, del que está dando testimonio. Por eso decía Roman Jakobson que incluso la palabra es ética. Como verán ustedes, el campo de la narrativa, de la ética y de la argumentación
son piezas fundamentales en la valoración de las pruebas en materia jurídica.